Ya leíste el título y la miniatura. Hoy te presentamos Sobrevive a cualquier emergencia, el kit de primeros auxilios definitivo. En un mundo donde cada segundo cuenta, estar preparado puede significar la diferencia entre el alivio y la tragedia. Descubre cómo este kit puede salvarte a ti y a tus seres queridos en momentos más críticos. No esperes a que sea demasiado tarde. Iniciamos Survivors. Primeramente, viene en una bolsita, es impermeable la bolsita, muy pequeña, realmente lo de la palma de mi mano, no es muy grande, es pequeña, así que vamos a abrir esto y veamos qué es lo que traigo. Traigo una venda de 5 centímetros por 4.5 metros, vamos a dejarla acá. Enseguida traemos alcohol sanitizante para esas situaciones de lavarnos las manos o mantenernos limpios. Bien, traemos paracetamol con su fecha de caducidad. Vamos a dejarlo aquí. Recuerden que no a todo mundo se le puede dar el paracetamol. Tiene que estar prescrito por algún médico. Cinta. No es la microporo, no es la cinta microporo, es una cinta adhesiva muy fuerte y muy resistente para ampollas, para sostener las mismas, el mismo vendaje, para cubrir alguna herida. También traemos ibuprofeno, por supuesto con su fecha de caducidad. Traigo 2 pastillas de eso. Miren, esta manga, o no manga, sirve como compresor. Es un compresor de músculo para aquellas situaciones en las que nos hemos torcido o para sostener una venda aquí en la mano. Conforme va pasando el tiempo, esta misma se va apretando y dándole mejor que se va apretando y mantiene así el músculo rígido y es muy efectiva. Esta me la compré en pares y decidí poner una aquí. Luego traemos el suero de la tienda, de las farmacias, perdón. Traemos este suero de las farmacias, muy bueno para hidratarnos, muy efectivo, muy económico. Tenemos unas pinzas para sujetar, muy prácticas, muy prácticas. También tenemos un vendaje en triángulo. Este vendaje triangular, aquí trae las instrucciones de cómo se utiliza este vendaje. También muy efectivo. Luego traemos unas tijeras de corte considerable para rasgar, cortar las ropas, las prendas, alguna venda. Más paracetamol. Este kit no solo está equipado para curar heridas, sino para brindarte la confianza de saber que puedes manejar cualquier situación. Aquí lo dejamos. Lo traemos por acá. Traemos una manta. Esto es una manta de emergencia. Aquí trae las instrucciones de cómo se utilizan, las dimensiones. Y son súper efectivas estas en caso de emergencia, en caso de frío, en caso de calor. Estas son efectivas. Recuerden siempre, parte dorada, parte plateada. Estas son las efectivas. Las otras, por supuesto, funcionan también, pero estas tienen la diferencia de que si hace calor o hace frío, dependiendo.
las situaciones pueden ser muy distintas. ¿Qué traemos por acá? Traemos una toallita de alcohol para desinfectar. Traemos un par de banditas de estas sencillas, sin más que decir. Más bandas, pero estas son logran verlo, son un poco distintas, son cuadradas y la superficie de agarre es mucho mayor. Déjalo por acá. Microporo. Esta cinta microporo se utiliza de igual forma para algunos pies, que tengas alguna ampolla. Se utiliza bastante y es muy muy buena. Para no utilizar esta cinta, esta y esta tienen prácticamente el mismo funcionamiento, solo que con esta la herida no respira y con esta sí. ¿Qué más traemos por aquí? Traemos una toallita de limpieza, sin más que decir, una pequeña gasa. Una mascarilla sencilla para esas situaciones de polvo. Cuando cada segundo cuenta, un héroe surge de lo inesperado. Emergencias que pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero hoy estás a un paso de cambiarlo todo. Para esas situaciones de polvo o que no querramos infectar a la persona o a la herida. Salen muy buenas. Unos imperdibles. Tenemos un par para sujetar ya sea las vendas, el mismo vendaje. Se pueden utilizar muy bien. También traemos un par de gasas. Estas son las gasas. Y sería todo lo que carga este mini botiquín de primeros auxilios. Como les digo, es impermeable. Entonces no importa que llueva, que se nos caiga el agua. Todo el medicamento y todo lo que viene aquí dentro se mantendrá seco. Como siempre, Survivors, gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda compartir para seguir creando más y mejor contenido como este. Más tips de supervivencia, más ideas. ¿Tú tienes tu propio kit de primeros auxilios en casa? No solo para andanza, en casa. Gracias, Survivors. Kit de primeros auxilios definitivo. Aquí lo tienen. Nos vemos, estamos en línea, Survivors. Y lo más importante, sobrevive. Sobrevive. Vámonos.